buenas tardes, bienvenidos al programa Panóptico que realizamos todos los viernes desde los estudios de Pulso Sur en la empresa Covadonga Medios en Chetumal, capital del estado de Quintana Roo. Antes de presentar a nuestros invitados, vamos a hablar básicamente de dos temas. Uno, de un evento del cual hace alrededor de 80 años que no se realizaba una manifestación o una convocatoria de esta magnitud, y el otro de un funcionario del poder judicial federal que tiene cuentas bastante abultadas en 3 países. De eso vamos a hablar. Me acompaña esta vez como invitado el investigador, escritor, grafólogo, defensor de derechos humanos, Francisco Hermilo Lara González. Bienvenido. Muy buenos días, Mario, a todo el auditorio y los presentes. Y nuestro invitado de planta, co-conductor de este programa, el maestro licenciado en ética, César Moreno Vega. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Mario, muy buenas tardes. Hoy y con una alegría más que en programas pasados. La verdad que para mí es un deleite y es un banquete poder abrevar de la plática, de los comentarios, de los análisis de Francisco Hermilo Lara González, dicho con todas sus letras y completo, porque el señor es un hombre multifacético en nuestra sociedad, pero que además siempre está aportando granos, es más que granos, paladas de arena en la construcción de un mejor Quintana Roo, incansable en su lucha dentro de la grafología, dentro de los derechos humanos, dentro de la lucha social. En fin, para mí es un agrado. Y como siempre, Mario, compartir contigo un periodista muy connotado dentro de nuestra sociedad y que aborda diversos temas y en todos te manejas como pez en el agua. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a todo esto que ya que nos pusiste en un tono casi festivo, alegre, pues vamos a hablar de la invitación que lanzó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para realizar un macro meeting en la ciudad de Tijuana el día de mañana. Y cuando mencioné que había más o menos 80 años que no había una convocatoria de este tipo, me estoy remitiendo al sexenio de Lázaro Cárdenas del Río, que convocó y respondió el pueblo mexicano no solamente con su asistencia, sino incluso donando parte de su peculio. ¿Quién guste hablar al respecto? Bueno, Mario, pues recordemos que en ese entonces este prócer, porque más que un presidente fue un prócer mexicano, que sacó la cara y que supo reivindicar la dignidad de nuestro pueblo ante el saqueo, inmisericordia y la esclavitud de miles de mexicanos que trabajaban en la empresa petroquímica de esa época, de esa etapa, y que las ganancias se las llevaban multimillonarias por empresas transnacionales, extranjeras, y se dio a la tarea de convocar a los mexicanos para rescatar lo que constitucionalmente ordenaba y mandataba nuestra Carta Magna, que era que las riquezas del subsuelo mexicano son propiedad de todos los que habitamos esta noble tierra. Y la gente, como dices tú, respondió, porque cuando hay situaciones de esa naturaleza, creo que ahí vencemos el egoísmo y la envidia, don Francisco Hermilo, y nos sumamos hombro con hombro para demostrarle al mundo que México unido es muy difícil de ser vencido. Y en ese sexenio, en el mandato de Lázaro Cárdenas, las personas cooperaron con sus propiedades, desde un campesino hasta gente que tenía joyas, unos llevando o vendiendo sus animales de patio, otros sus joyas, cadenas, relojes, pero todos, no solamente, repito, con su asistencia física, sino con dinero, ¿no? Sí. Ahora, sí. la pregunta, Francisco Hermilo Lara González,
que nunca la lanzaron, pero ¿qué hubiera pasado si Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Fox, Calderón o Peña Nieto hubieran convocado a alguna manifestación nacional contra X cosa? ¿Qué hubiera pasado? Pues ampliamente aquí el maestro César nos ha dado una remembranza clara y precisa, a grosso modo, certera, indudablemente del conocimiento de nuestro país y la situación que guarda. Jamás podrían hacerlo. Nunca pudieron hacerlo estos porque sencillamente ellos son los que vendieron y entregaron al país con toda y carga. No podían tener ni la calidad moral ni constitucional porque no respetaron nunca la Constitución. Por lo tanto, jamás pudo haberse hecho en estos sexenios que mencionaste. Actualmente hablas de un nuevo hombre que convoca al pueblo y a los gobernadores, diputados, senadores y mexicanas bien nacidos para demostrarle al vecino Estado de que México, como dijo el maestro, estamos unidos hasta el final. Y lo vamos a estar. Nadie nos va a venir a quitar, ni a robar, ni a estafar, ni a seguir saqueando al país que es de los mexicanos y mexicanas. Creo que esta es una nueva era de México, un nuevo gobierno diferente, un personaje distinto a los antes 5 mencionados, algo que el mundo entero actualmente ha virado las pantallas y los ojos a México y al presidente mexicano, y a los mexicanos, que decidimos dar el cambio con todo valor, con toda civilidad y con toda fuerza y vigor para demostrar quiénes somos, qué estamos y que el pueblo va a poner y seguir poniendo a las personas que sepan que van a gobernar con honestidad, justicia para gobernar y honradez para administrar. Ahora, también aquí en este llamado, ¿por qué ahora al hacer esta invitación para una multitudinaria manifestación por la dignidad de México, se da justamente cuando los mexicanos y nuestra patria está recibiendo embate tras embate de Donald Trump, que es el presidente de los Estados Unidos mexicanos? Justamente en este momento en que las negociaciones por negociar que no se impongan los aranceles, que va a ir creciendo, según ya nos amenazó Donald Trump, de 5 en 5 hasta llegar a 20. ¿Qué podemos esperar? ¿De qué tamaño será esta presencia de los mexicanos en Tijuana, maestro? ¿Cómo la vislumbras tú? Yo la vislumbro del tamaño o quizá mayor de cuando convocó López Obrador en esa etapa del foxismo más nefasto de este país y que lo quisieron desaforar como gobernador o regente de la Ciudad de México. Yo concibo que esta manifestación de dignidad del pueblo de México va a ser multitudinaria, pero además este señor Trump ya se me afigura, a mí en lo personal, el clásico peleador pedante, callejero, Eso. que siente que puede apantallar y gritar y hacer a todo el mundo. Este señor está acercándose peligrosamente a un panal mundial, porque va a haber potencias que no van a estar de acuerdo y mucho menos aceptar que un tipo que no tiene nada de estadista, porque en la carta que López Obrador le envía, ahí le hace alusión a verdaderos estadistas que ha tenido nuestro vecino país del norte como gobernantes, entre ellos un Lincoln, entre ellos un Roosevelt, que anteponían al beligeralismo, anteponían el diálogo y la diplomacia, queriendo conservar la paz en un mundo que en todo momento está amenazado con una conflagración a la cual ni deseamos ni queremos. Y ahí López Obrador le da a entender claramente que deseamos la paz, deseamos el diálogo, deseamos la negociación, deseamos ser aliados, pero que como mexicanos también no se nos tome como timoratos ni como miedosos, porque no le tenemos miedo a Goliat, porque nosotros unidos podemos ser el David, que esgrima una honda
y ayudados incluso a lo mejor por potencias mundiales que ya están hartos también de la hegemonía estadounidense, pongan en su lugar a este Donald Trump, quien representa lo más retrógrado del racismo y del desprecio hacia todo el que cree él que no estamos a la altura de sus circunstancias, de su dinero o de su raza, olvidándose que casi todas las constituciones de los países libres y democráticos, Francisco Hermilo, el principal postulado es que todos los hombres nacemos libres e iguales, Así es. sin distingo de sexo, Definitivamente. color, Raza, raza, nada. religión, convicciones. Todos los hombres, por el solo hecho de haber nacido, somos libres e iguales. Definitivamente. Ahora, Francisco Hermilo Lara, en la invitación que lanzó el presidente de México fue no solamente para el pueblo que anda a pie, para los trabajadores, campesinos, empleados, sino también para la gente que ocupa un espacio de representación popular, y no especificó de qué partido, fue abierta. Lo que te pregunto es, ¿veremos en este evento el día de mañana a senadores y a gobernadores de otros partidos que no sean Morena? La dignidad y el respeto a los mexicanos y mexicanas lo van a demostrar aquellos que estén presentes. Los que no, seguirán siendo los vendepatrias, los entregadores del país y del pueblo de México, y pintarán su raya los que no se presenten, porque esto no es asunto de partidos políticos ni de colores, es un asunto nacional, es un asunto de la dignidad de todos los mexicanos y mexicanas, de todas las edades y de todas las razas y todas nuestras generaciones que van a estar presentes. Allá se va a demostrar quién es quién en México, quienes mantienen ese estatus de compromiso del poder con Estados Unidos del Norte, con este presidente nefasto, tal vez perverso mentalmente, algunas tendencias que se han demostrado a nivel internacional. Aquí vamos a ver quién es quién, y aquí vamos a ver quiénes son los diputados, cuáles son los senadores, quiénes son los gobernadores que van a estar presentes en este acto, porque todos van a salir a la luz pública. Veremos quién está con quién. Y es el momento de demostrarlo. No tenemos que estar con medias tintas. México es de todos, no es de unos cuantos. México es de los mexicanos. Y no solo esto, mi querido maestro y Mario. Hay un gran problema que yo he estado manifestando permanentemente. Si hay 25 millones aproximadamente de mexicanos y mexicanas y latinos en el estado de aquí al lado, el país de aquí al lado del norte, son como las aves migratorias. Si estamos ahí es porque nuestra sangre nos llama. Ese territorio que nos arrebataron sigue siendo de nosotros. No ha habido un presidente que reclame esa parte. No hay que levantar ningún muro porque está en nuestro territorio. Más allá de los estados de Texas y de todas estas partes del sur de Estados Unidos, es de los mexicanos. Así lo considero todavía yo como mexicano bien nacido. Porque no vendimos, no entregamos, no firmamos, no hubo consenso, no hubo nada, solamente una carta de entrega, y eso no es suficiente para entregar un país. Hay un error grande, alguien lo va a reclamar. Puede ser el propio Manuel que le toque en este evento de sus 6 años, o no sé cuántos más, reclamar que nos devuelvan la parte que se llevaron, o que nos dejen vivir en paz a los mexicanos. Toda esa parte de Nuevo México, California, Texas, es de los mexicanos, es tierra mexicana, usurpada, robada, gracias entregada. ¿Cómo se llama? Al 15 uñas, al diablo cojuelo, ¿no? Como le decían a López de Santa Anna. Antonio López de Santa Anna. Y en realidad fue él quien entregó. Hubo otra persona también que hubo intermediario, pero él fue el que hizo la transacción, Antonio López Santa Anna. México lo vamos a demostrar mañana sábado. Pero no solo esto, nosotros desde aquí convocamos a todos los mexicanos y mexicanas en nuestros estados de la República a manifestarnos públicamente en la radio, en la televisión, en la prensa, en las calles, demostrarle a Estados Unidos del Norte que respaldamos un gobierno democrático y justo. Ahora, maestro César, excelentemente. La actitud digna de nuestro presidente de México ha encontrado también apoyo de otros gobiernos, de presidentes, jefes de Estado, incluso
de gente de Estados Unidos, de Ya se republicanos, de voltearon, empresarios ya. y de los demócratas. Sí, la verdad es de que esta actitud viril Sí. de un presidente presidente. mexicano está despertando muchísimas simpatías a nivel mundial. Incluso hay gente aquí de diversas expresiones partidistas, ideológicas, que hoy se están manifestando en apoyo de Andrés Manuel ante la postura digna que está asumiendo en contra de ese señor que representa un peligro para la paz mundial. Hay que decirlo con todas sus letras. Hoy he visto y he leído en medios de comunicación la manifestación de Consejo Coordinador Empresarial, de la Coparmex y de algunos organismos que son patronales, que son organizaciones de millonarios, pero que hoy están respondiendo como lo que esperamos, como mexicanos, que unidos todos sepamos defender la dignidad que tenemos como habitantes de esta gran nación. Así es. Y que le demos una lección también al mundo de que divididos, como en Venezuela, pueden perderlo todo. Unidos va a ser muy difícil que pueda lograr sus propósitos intervencionistas, porque algunos retrógradas todavía que se han visto perjudicados con las nuevas políticas puestas en práctica de Andrés Manuel López Obrador, ven la sagrada oportunidad de que nos invadan y destituyan a López Obrador para que ellos retornen a seguir saqueando este país y a seguirlo vendiendo, porque no terminaron de hacerlo. Y hoy México está en contra de esa postura retrógrada, como la que dijo Vicente Fox y Diego Fernández de Ceballos. ¿Cuánto costará desaparecer a Andrés Manuel López Obrador? Por favor, solo con esas declaraciones deberían de estar en la cárcel. Sí, solo con eso, una ofensa grave para México y para el presidente. Y no solamente esto, bro, hemos visto cómo las potencias mundiales ya están tomando sus posiciones con toda seriedad. Ya China le marcó el alto a Trump. Si quieres hacer estas cosas y si quieres con las armas, también estamos listos con las armas. Putin ya declaró también que le baje. Entonces las fuerzas mundiales se están oponiendo y el propio Congreso de ellos, la parte demócrata y las de ellos, las de los republicanos. Los republicanos ya le hicieron frente que esto va de mal en peor. Entonces está solo, está quedando solo. Pero no podemos permitir que avance un paso más hacia nuestro territorio en nada. Sí, es que fíjate, Mario, don Francisco Hermilo, que desgraciadamente dentro de la normatividad gubernamental en los Estados Unidos, ¿no?, hay situaciones que son atribuciones de uso personal del presidente de la República, en donde las cámaras de los Estados Unidos y representada por demócratas y republicanos se manifiestan en contra, pero este señor hace uso de ese poder que omnímodo tiene. Sí. que le da la misma Constitución, pero él está viendo cómo hay un rechazo de una gran parte de sus legisladores en ese país que dice, bueno, ¿a dónde nos está llevando el odio racista obcecado de esta persona? Y sin razón, mi querido maestro, no nos hemos hecho nada a nadie. Simplemente estamos defendiendo, marcando una postura legal e internacionalmente, con el derecho internacional que nos corresponde a los países del orbe. Hay tratados y convenios en donde hay un respeto irrestricto a cada país del universo, de nuestro planeta. Tienen que respetar estos convenios de Ginebra y otros lados. Claro. Si no, ¿en qué país, en qué mundo vivimos? Claro. Son dos las exigencias de Donald Trump sobre México. Una que son los aranceles que empiezan a partir del lunes con el 5% y van a ir creciendo hasta el 20%. Y la segunda le exige a México que como nación sea el policía migratorio. O sea, su gato de él. Ajá, sí, casi nada, ¿no? En primer lugar, México no cuenta, aquí lo vimos, no es un país seguro
para los refugiados. No contamos con la infraestructura y los preparativos para poder soportar una invasión, pero no es invasión, un escape de gente hambrienta, necesitada, desempleada y sometida en algunos países. Busquen refugio donde quiera, pero también hay convenios y tratados que permiten permanencia de refugiados. México es uno de ellos, pero no puede soportar darles asilo de esta manera y luego con la presión del otro quiere utilizarnos como su guardia de traspatio para que no lleguen al lugar que van dirigidos. Exactamente. Y Obrador no se va a prestar para esto, ni Manuel Ebrard. Ebrard ya dijo, no contamos con esa infraestructura, no podemos dar asilo porque requiere vivienda, salud, atención, servicios, alimento, todos los servicios a los que vengan. ¿Y con qué? Si apenas nos estamos empezando a levantar del golpe mortal que nos dieron los anteriores presidentes, nos dejaron en la quinta chilla, no podemos soportar un embate de esta naturaleza el gobierno de México. ¿Cómo lo ve, mi querido profe, Mario? Y fíjate que desgraciadamente esta obcecada actitud de Donald Trump está orillando a que verdaderamente en México y en el mundo se lleve a cabo un verdadero boicot a todo lo que represente la producción empresarial e industrial de los Estados Unidos. Y se van a quedar sin nada, ellos van a pagar las consecuencias, el mismo pueblo norteamericano va a sufrir las consecuencias. Sí, porque vehículos, ya varios países producen vehículos. Y la W le manifestó ya, ¿eh? No, espérate, dice, ¿qué te pasa? Ya se están poniendo ya. Y te aseguro que en una actitud solidaria, al rato los mismos países como Alemania, como China, como Japón, como Rusia, que producen automotores y producen maquinaria, la van a poner a disposición de México en precios competitivos con los americanos para que no se les consuma a ellos. ¿Qué van a hacer con su producción? Y además el alimento de aquí sale para ellos cantidades. Ahora, yo les pregunto, vamos a jugar con las especulaciones. ¿Qué actitud hubiera sido si el presidente de México fuera José Antonio Meade o bien la de Anaya, cualquiera de ellos que hubiera ganado? Ellos eran figuras. Recordar que el PRI y el PAN hace 50 años eran los dos partidos más fuertes, pero diametralmente opuestos. Hay que recordar que este señor fundador del PAN, Gómez Morín, fue un verdadero opositor, señalando siempre ya los excesos que cometía el presidencialismo mexicano, pero que con el paso del tiempo, a través del tráfico de influencias, ya llegó a conocerse como PRIAN, más descarado todavía al arribar Salinas a la presidencia, preparar artículos de la Constitución para promover la llegada del primer presidente panista. Zedillo estaba preparado ya para que, haciéndolo aún en contra de la disposición de nuestra Constitución electoral mexicana, salió a reconocer el triunfo de Vicente Fox cuando no le correspondía a él. Todo preparado porque Salinas ya había reformado el artículo 82 de la Constitución para permitir que hijos extranjeros arribaran a la presidencia de México. Y empieza a nacer lo que hoy es un escándalo, un PRIAN. Y José Antonio Meade y Ricardo Anaya no representan el tipo de mexicano estadista para ponerse en contra de esa actitud norteamericana encabezada por Donald Trump. Ya estuviéramos de rodillas ante ellos. O ya estuviera la invasión norteamericana. ¿Ya estuviera? Claro, hay que recordar, Francisco Hermilo Lara González, que nuestra Constitución dice que si gente armada transfiere nuestro territorio, lo mancilla atravesando sus fronteras, es una invasión. Y con los gobiernos prianistas permitieron incluso la inclusión de investigadores del FBI, de la CIA, y entraban y salían armados aquí a México argumentando el combate al narcotráfico. Pero si tuvimos dos presidentes del PRI, Luis Echeverría Álvarez
y Gustavo Díaz Ordaz, que trabajaron para la CIA. Ellos eran parte de eso. O sea, Sí. esbirros, lacayos, agachones, lo que yo pueda decir. Sí, un vendepatrias. Es muy poco. Sí, realmente esto nunca hubiera pasado lo que está pasando ahorita. Estuviéramos peor que antes, arrodeados y esperando esa invasión. El propio himno nacional nos lo dice, que quien profanara nuestras tierras, defenderlo como dé lugar. No pueden venir a pisotear la dignidad de los mexicanos. Somos hombres guerreros de nacimiento, maestro. Somos hombres de lucha, de guerra. Hombres que no nos hemos doblegado nunca. Nuestras razas indígenas y de todos los existentes en el país no se han doblegado. Fueron sometidos, asesinados, invadidos, pero nunca se doblegaron los que siguen todavía en pie, los que estamos en pie. Estamos en pie de lucha. Yo siempre sigo manifestando y sosteniendo que hay una guerra imparable entre los países y entre todas estas partes del mundo. Por eso pedimos paz, gritamos paz, todo. ¿Por qué? Porque estamos en guerra permanente. Exterior e interiormente también nosotros tenemos una guerra interna en nuestro ser, que tenemos que empezar con nosotros mismos, a saber quiénes somos, qué calidad de seres humanos somos. Antes de pasar al siguiente tema, voy a leer lo que nos escribió Paulina López. Manda saludos y dice que Estados Unidos se va a ir para abajo, se está ganando muchos enemigos. Sí, completamente, Paulina. Muchísimas gracias por sintonizarnos y tienes toda la razón del mundo. Estados Unidos, como país, yo sé que contamos con muchos simpatizantes de sus habitantes, pero desgraciadamente la actitud obcecada de Donald Trump se los está llevando a todos entre las piernas y va a hacerse muy impopular a nivel mundial. Bien, vamos a pasar al siguiente tema. Al principio de semana, el periodista Eduardo García Soto, que es el autor de la columna Serpientes y Escaleras, nos documentó la cantidad de transferencias y de dinero a nombre de Eduardo Medina Mora. ¿Quién es Eduardo Medina Mora? Eduardo Medina Mora es un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este señor ya lo conocemos porque fue embajador de México en Estados Unidos, de Norteamérica, fue embajador de México en Inglaterra, fue procurador de la República y fue secretario de Seguridad Federal, pero además también fue el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional del Gobierno mexicano, mejor conocido como el CISEN. Y llegó a ministro por una propuesta del expresidente traidor, Enrique Peña Nieto, que se los envía al Senado, un Senado a modo también de Peña Nieto, y lo aprueban. Y recordemos que antes de que lo nombraran, se recabaron firmas que llegaron a un buen número para que no fuera nombrado ministro, y sin embargo lo nombró el Senado sumiso, obediente de Peña Nieto. Bien, Eduardo Medina Mora, hoy lo balconeó el periodista Eduardo García Soto, y voy a leer de manera sintética lo que encontró. Lo que encontró este periodista es que a través de una institución bancaria, el HSBC, mandaron dinero a cuentas de Eduardo Medina Mora a Inglaterra y a Estados Unidos. A Inglaterra en libras esterlinas y en Estados Unidos en dólares. La cantidad de dinero que hay en esas cuentas es poco más de 100 millones de pesos. Les voy a leer 6 cuentas. La 40 39 21 31 86, la 250 05 703, la 80 10 43 03, la 40 76 88 87 y una última, la 6 05 01 17 06 322.
En estas cuentas, este señor, entre pesos mexicanos, dólares y libras esterlinas, tiene 102 millones de pesos mexicanos. La pregunta es, ¿creen o el salario de un ministro es para que tenga amontonado estos 102 millones de pesos? Tengo datos de 250 millones de pesos que tienen que se le encontraron a este ministro de Medina Mora. O sea, en 10 años serían 2 millones mensuales que ganaba para que logre esa cantidad. Pero no solamente esta cantidad, los bienes, su vida que se ha dado, los familiares, un caos de dinero incalculable. Rebasaría, creo, el doble de esto. ¿Cómo lo obtuvo con un salario que supuestamente era elevado, pero no era para tanto? ¿Cómo Sí. lo obtuvo? Mira, creo que en el tema anterior hablé de esa simbiosis en que se convirtió PRI-PAN. Este gran émulo de la cueva de Alí Baba y la cantidad inimaginable de rateros, de ladrones de esa cueva burocrática, es una muestra de cómo transitó de gobierno panista a gobierno priista. Así de sencillo. El señor fue representante de la justicia federal, nacional, con gobiernos panistas. Y transitó hacia ministro de la Suprema Corte de Justicia, impulsado por un gobierno priista. Así es. Algo más descarado. Y este señor, se supone que la misma Constitución y la ley orgánica del Servicio Exterior Mexicano, Francisco Hermilo, por favor, auxíliame ahí, exige una serie de requisitos para ser embajador de nuestro país en el mundo. Probidad, Sí. solidez moral, ética, una vida proba y honrada, sin antecedentes, y todos esos argumentos que exige la representación internacional se los pasan por el arco del triunfo porque mandan a delincuentes y los disfrazan de embajadores. Este señor estuvo como director de lo más abyecto que es el espionaje mexicano y en donde es el brazo ejecutor de las venganzas, la creación de chivos expiatorios, la pérdida de expedientes, fabricación de verdades históricas que nos venden al pueblo, como es el CISEN. Son los que trabajan en esto, son los que están Fue dedicados. director general del CISEN, el espionaje mexicano, la más abyecta y moral de la justicia que hay. Y luego lo envía a Peña Nieto como propuesta de sastrería a sus lacayos del Senado y de la Diputación para escoger de una terna en donde dos van de membrete. Así es. Y ya va el bueno palomeado y el bueno era Eduardo Medina Mora. Hasta palomeado ya y recomendado por Fox, por Calderón. Todos. Una mafia, la mafia del poder. La mafia del poder, aún en contra de la manifestación de repudio de una inmensa cantidad de mexicanos. ¿Cómo no? Que ya conocíamos y conocemos los antecedentes de Eduardo Medina Mora. Hoy, como dice mi querido amigo Francisco Hermilo, no sabremos nunca exactamente la cantidad de dinero de la que ha gozado este señor. Eso es lo documentable. Esto es lo que está a la vista. Lo que está a la vista y lo que se puede investigar en los bancos. Y ese solo él, imagínese, sí, porque todos tuvieron que ver en este asunto. Fueron cómplices todos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del saqueo, del soborno, de la impunidad, y más que nada, ser cómplices del vecino Estado para poder despojar al país de sus bienes. Completamente. Bueno, todo empezó, todo esto que hoy conocemos, este escándalo internacional, comenzó porque las autoridades de Gran Bretaña se les hizo sospechoso que una persona que vive en México reciba transferencias del mismo Banco de México a Gran Bretaña en libras esterlinas, en donde a través del HSBC UK Bank
de Londres, en donde recibe este ministro 2.400.000 libras esterlinas que fueron depositadas entre 2018 y 2019. En este lapsus. Apenas. Recientemente. Reciente. Estados Unidos se entera de esto, porque también recibe la información y la recibe también el gobierno mexicano, y dice, cabrón, a ver, investígueme este cabroncito. ¿De dónde? Y resulta que también le descubre, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, le descubre que entre el 2016 y 2018, en una cuenta del HSBC USA, Eduardo Medina Mora recibió $2.100.000. El mismo personaje en la misma institución bancaria, en una triangulación de 3 países. ¿Cómo la ve? Esto solamente lo podría hacer un mafioso, ¿no? Sí, pero en complicidad con las grandes No un con los ministro, más. cuando se espera uno la justicia impecable. Yo me pregunto, entonces, ¿en manos de quién queda el país? ¿Manos de quién delincuentes, estábamos? De criminales. Estábamos una bola de criminales Porque insaciables. fíjate, Mario, fíjate, Francisco Hermilo, hay dichos, ya se convirtieron en coloquiales mexicanos, que dice, si usted vota por un delincuente para un puesto político y gana, usted es cómplice Claro. por votar por un delincuente aún sabiendo. ¿Quién Pero es? estos son los delincuentes por los que nunca votamos. Estos son los delincuentes subidos a funcionarios públicos de altísimo nivel que se designan de dedazo entre amigos Nada o por más. conveniencias particulares. De este dinero, de este señor, ¿cuánto más trianguló para sus amigos? Aparte, Para quienes lo recomendaron, para quienes lo protegieron. todos esos tienen su porcentaje grande. Todos ellos tienen su Y, porcentaje. y permítanme ustedes hacer un comentario muy personal Claro. y bueno, con todo el respeto que me merece nuestro auditorio y también pueden manifestarse, pero estas son las fuerzas, con todo el dinero del mundo que nos han robado, que constantemente están pagando periodistas chayotes, están pagando fuerzas del crimen organizado, están pagando fuerzas de gente retrógrada que está escribiendo y está oponiéndose a medidas que están tomando a cabo las autoridades federales, porque se están viendo desenmascarados, se están viendo ya, ahora sí, perseguidos, y cuando menos que la opinión pública vaya sabiendo la clase de funcionarios Que teníamos ahí. y la clase de comportamientos que tuvieron. La verdad que todas estas fuerzas son las que se oponen, y qué bueno, retornando tantito nada más, que mañana se vea reflejado, ¿no?, esa unidad del pueblo de México que necesitamos entre todos. Todavía ayer me refutaba una persona, hablas de 30 millones, somos 150, 120 o 150 los que votamos, entonces ¿de qué porcentaje hablas? Si le digo, y le dije, bueno, es que fueron 30 los que aparecieron en las urnas, Exactamente. pero no sabemos cuántos no pudieron votar, a cuántos les negaron el voto, Sí. cuántos no pudieron por enfermos o por otra situación, que a lo mejor hubieran sido hasta 50 millones de votos los que hubieran recibido el señor. Pero aún así, le digo, síganos derechairos, derechangos, pejezombis, lo que quieran. quieran decir. Lo que quieran decir es respetable. Vivimos en un estado libre, democrático. Hoy es día de la libertad de expresión. Además, amigos, podemos expresarnos libremente todo. haciendo uso de ese poder, además. De esta conquista, ¿no? de esta conquista. Porque es una conquista. Por la cual han muerto muchísimas. Y que seguimos pagando. gente. Muchísimas de nuestros compañeros han sido sacrificados, secuestrados, asesinados, amenazados permanentemente ante un imperio de, pues ahora sí que una dictadura que existió y que quedan los rezagos todavía. Y que como monstruo en agonía sigue tirando coletazos, y coletazos mortales todavía. Acabamos de ver hace cuestión de un mes, Mario, ya lo comentamos, la manifestación de uno de nuestros colegas, de uno de nuestros conocidos, Sí, sí. que Héctor por Valdés. levantar la voz todo el tiempo, por estar señalando,
tuvo que acudir a las mañaneras a hacer público y mundial La situación que la prevalece. situación que prevalece y sobre todo la que tiene él de inseguridad constante con su familia. Entonces, seguiremos nosotros defendiendo el derecho de manifestar. No, y seguiremos destapando las cloacas, porque todavía están escondidas las alimañas ahí en los rincones, ahí en los más recónditos lugares están, y desde ahí están trabajando, pagando, financiando, buscando la manera de evitar el avance y la libertad de los mexicanos de expresión, de una vida digna, donde haya bien pagado a los mexicanos, donde estemos en paz, en libertad, en armonía, porque lo necesitamos ya. Necesitamos un descanso después de más de 75, 80 años de un saqueo increíble. Ni un país aguantaría lo que aguantó los mexicanos. No, como dijeron ustedes, ¿cuánto fue su salario? ¿Cuánto ganaba? De él y de muchísimos funcionarios públicos. Y los familiares que estaban insertados, Y los cobrando, familiares. todos. Es lo mismo, ¿sabes qué? Que nos hemos preguntado los periodistas de a pie, Ujú. los que a veces hasta pedimos prestado 100, 200 pesos Para la para gasolina, echarle para echar- gasolina al carro. Así es. ¿Cuánto ganarán esos grandes sabios de la pluma y del micrófono que se dan el lujo de tener hasta yates anclados en Cancún, en Acapulco? Sí. ¿Será que han ganado tanto de esta noble labor del periodismo como para que cuenten en el Forbes mexicano con las fortunas que tienen? No, es increíble esto. Es que son fortunas que han sido allegadas por ellos con base en la corrupción. Con No hay base- manera que demuestren la honestidad o la posición de estos recursos. ¿De qué manera van a demostrar? Claro. No la puede haber. Bueno, para Gran Bretaña, la cantidad de dinero que recibía este ministro les llamó la atención, y para el columnista del Universal, de Serpientes Escaleras, Salvador también García. dijo, esto es sospechoso. Y cuando usamos esta palabra, que suena más chistosa si utilizamos la versión que utilizó Santiago, que es este sospechosismo, si lo ponemos encima y le escarbamos, nos encontramos con un ministro que ya se había relacionado con proteger a gente que había sido señalada por diversas causas y que enfrentaba a la justicia, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿parte de este dinero o todo lo obtuvo defendiendo a gente Delincuentes. Diga que delincuentes. tenía cuentas pendientes con la justicia? Trabajo para don Santiago Nieto Bastida. Trabajo para el señor que hoy es el Es encargado. el encargado de la... ¿No? El encargado de fiscalizar de dónde proceden tantas fortunas millonarias. Recuerda que este ministro se encargaba de elaborar algunas iniciativas que le daban impunidad para la investigación de Sí. ciertos funcionarios. Sí. No procede ninguna Ni investigación. contra ningún funcionario federal. Hasta Peña Nieto protegió. Claro, a todos los asuntos, a todo el mandato federal. Sí. No lo nombró por amigo, lo nombró vendándose el dedo antes de la cortada. Cuando sea necesario, yo ya no esté, ya debe de haber una ley o una iniciativa emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde sea yo, ¿no?, intocable, Impunidad impunidad total. total. Bueno, les manda saludos Narciso Rueda Caballero, un gran amigo, un empresario de acá de Chetumal. Chicho una Rueda. excelente persona. Sí. Manda saludos. Muchas gracias, Eh, Chucho. BJ Medina dice, me da gusto que se digan las cosas sin pelos en la lengua. Tratamos de vertir nuestra opinión muy personal, a lo mejor contrasta con la de algunos, respetable la También. visión también de nuestro querido auditorio, Así es. pero hemos tratado de seguir un periodismo vertical, un periodismo que dé a conocer a la sociedad nuestra postura en contra de esos malos mexicanos, traidores a la patria. No podemos favorecer algo que nos ha lastimado a todos, sin misericordia. Está nuestro pueblo hambriento, profe, hambriento todavía. Reponernos de un golpe de tantos años no va a ser fácil, pero se está intentando y están haciendo estrategias que beneficien a la sociedad.
recuperar la dignidad, recuperar la estabilidad política, de justicia, de seguridad económica, cultural. Fíjese, qué gusto me da cuando intervenimos en un programa en casa de Francisco Hermilo Lara González. Pasas por ahí y si ya conoces o te dice alguien, aquí vive un exdiputado de la 8ª legislatura, Séptima. de la séptima legislatura, y ves una casa que no se contrapone contra ninguna de la colonia proletaria. Son iguales que... Una colonia humilde, de gente trabajadora, de gente que ostentó un poder político en un poder de los tres y que sigue viviendo de la medianía que sus emolumentos le permiten como máxima juarista. Así es. Y ayer me entero que cierto diputado de este Congreso, de esta 15, ya está por inaugurar o ya inauguró 15 departamentos completamente terminados con los últimos materiales de calidad. Y de calidad. ¿Eh? Aparentemente, vamos a investigar esto, que está ahí por la avenida Universidad. Un ligero quemón en un lapso nada más de corto Nada tiempo. más que aproximadamente va a llegar a los 3 años. Imagínate tú que caiga la reelección 6, 9, 12, pues terminan siendo dueños de media ciudad. Sí, así es. Efectivamente. Bueno, pues yo le agradezco a Francisco Hermilo Lara que haya estado aquí regalándonos, compartiendo sus opiniones. Muchísimas gracias. ¿Algo para...? Al contrario, Mario, profe, creo que hemos sido claros y precisos. No guardamos nada y también nos sometemos a la crítica universal. Somos respetuosos de las críticas, pero nuestras opiniones son personales y las sostenemos porque tenemos los elementos a la vista. No puede ser algo engañoso cuando los mexicanos y mexicanas sabemos la situación que guarda el país. Esto no es mentira, esto no es un bluff político, es una realidad de los mexicanos y mexicanas. Un mensaje para todos que apoyemos al presidente, todos el sábado mañana en la forma que querramos. Escriban, hablen, protesten en las calles, donde quieran hacerlo. Respaldarnos nosotros mismos, al presidente y a nosotros, de que no estamos dispuestos a solapar la invasión de los extranjeros contra los mexicanos. César Moreno Vega, muchísimas gracias. ¿Algo que quieras decir para cerrar esta transmisión? Mario, felicitarme así con mucha pasión, felicitarme efusivamente por haber tenido la oportunidad nuevamente de convivir con Francisco Hermilo Lara González, un hombre que le sale el nacionalismo, le sale lo patriota por encima de su ser. Que cuando se trata de poner una opinión sobre la mesa, defendiendo a México y a las causas sociales, le imprime toda la pasión y a veces el sentirse hasta cierto punto impotente de no poder solucionar a la brevedad estas situaciones que nos lastiman. Gracias, Hermilo. Gracias, Francisco Hermilo. La verdad que siempre será un placer y será un banquete de plática compartir contigo en una mesa de análisis, de plática, de debate. Y Mario, como siempre, aplaudir tu valentía por traer a esta mesa redonda temas de la más completa actualidad, pero tratando nosotros de vertirlo con certeza y objetividad para tratar de abrir cada día más conciencias entre los mexicanos y los conciudadanos. Y recuerde, no lo haga usted por Andrés Manuel si no es de su partido o si no es de su ideología. Hágalo usted por México, hágalo usted por sus hijos, hágalo usted por sus nietos. Hagámoslo todos porque México se lo merece. Gracias a Narciso Rueda Caballero, muchísimas gracias por tu opinión. A Paulina López, a BJ Medina, muchísimas gracias. También al equipo de producción. Hay gente aquí que trajo seguidores de Francisco Hermilo que están con la cámara. Muchas gracias al equipo de producción. Muchas gracias. Sin ustedes esto no es posible. Muchas gracias. Y al director general de esta empresa y del canal Pulso Sur, que gracias a él vemos esta transmisión. Gracias a Fernando Ramón Fernández Aguilar. Nos vemos el próximo viernes
en punto de las 12 de la tarde.